Tercer video, el video número 3, conservación del momento angular. En este video aprenderemos que la conservación del momento angular es consecuencia de que el sistema físico no cambia si lo rotamos, es decir, es consecuencia de la isotropía espacial del sistema físico. Eso lo que significa es que potenciales que sean esféricamente simétricos producen un momento angular conservado. Manos a las obras, entonces el plan es demostrarlo el mismo. Haremos la transformación, si escribiremos explícitamente qué cambios hay en las coordenadas y en las velocidades, vemos cuál es el cambio inducido en el lagrangiano. Si ese cambio lo hacemos igual a 0, es que el sistema es invariante. Extraemos la conclusión y haremos luego un pequeño ejercicio para bajar a tierra. De acuerdo. Bueno, como anunciamos, aquí está el sistema mecánico. Tenemos un sistema de n masas, m1, m2, m3, cada una caracterizada por un vector de posición RA. Y el cambio que haremos es que a esta partícula la vamos a rotar alrededor de un eje con un ángulo delta phi. A todo el sistema, si cada una de las partículas va a sufrir la misma rotación, por supuesto las que estén más lejos del eje de giro tendrán un delta R mayor. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a ver es cuáles son los cambios delta R y delta V que se inducen con esta rotación. Fíjense bien, este es el origen del radiovector R. Y este es el eje de rotación. La distancia efectiva, el brazo, es esta distancia que es R seno de alfa. ¿Okay? Y yo lo voy a rotar respecto de este eje, de modo que recorre este ángulo delta teta. Quiere decir que esta distancia es esta multiplicado por delta teta si delta teta es pequeño. Una visión cenital, vemos el eje es vertical en esta dirección y esto es R seno de teta. Yo ruedo esto un poquitico por un ángulo delta teta y obtenemos esta expresión que está aquí. Pero como delta R es un vector, hay que darle características vectoriales. El precio que hay que pagar para darle características vectoriales a esto es que le tenemos que atribuir a el ángulo rotado un carácter vectorial. El módulo será el número de grados, el ángulo, y la dirección, el eje, de acuerdo con una de las reglas de la mano derecha o cualquiera de ellas. Así las cosas, el cambio que sufre cada partícula es el producto vectorial de el ángulo rotado, el ángulo vectorial, producto vectorial con la posición de cada partícula. Efectivamente, noten que el delta R que sufre cada partícula, el cambio de coordenada que sufre cada partícula ante la rotación depende de R, pero el ángulo no. El ángulo es el mismo para todas las partículas. Si yo derivo esto respecto del tiempo, me aparece la velocidad. Recuerden que el delta phi no es un cambio en el tiempo, no hay una velocidad angular. Y el cambio en el tiempo, en la variable temporal, es 0. Lo que estoy diciendo es que el cambio en la velocidad es la derivada respecto al tiempo del cambio en la variación de las coordenadas. La pregunta es, estas transformaciones que están aquí, estas transformaciones, ¿qué cambio inducen en el lagrangiano? ¿Cómo responde el lagrangiano? Que depende de R y R se está cambiando, que depende de V y V se está cambiando, y depende de T y T no se está cambiando. A eso es lo que vamos a responder siempre, la proporcional a delta RA y a delta VA, y los coeficientes son las derivadas parciales. Esto haciendo simplemente una expansión en Taylor del lagrangiano en términos de las nuevas variables. Se procede exactamente igual que antes. Recordando la definición nuestra, que la derivada de L respecto de VA es idénticamente igual al momento lineal, y usando las ecuaciones de Euler-Lagrange, concluimos que la derivada respecto al tiempo del momento, es decir, masa por aceleración, es igual a este término que representa la fuerza. Bueno, sustituyendo este término aquí, vean bien, este término, sustituyéndolo aquí, obtenemos esta expresión. Esta expresión es el cambio inducido en el lagrangiano es derivada de P por delta R
más P por la derivada de delta R. De nuevo, eso suena a la regla de Leibniz y, por tanto, recordando la regla de Leibniz, el cambio en el lagrangiano es la sumatoria de la derivada del producto de P por delta R. Si ustedes utilizan esta derivada van a llegar a este resultado. De tal forma que sustituyendo ahora delta R por su valor, recordémoslo aquí, delta R es exactamente esto que está aquí, lo sustituyen y obtenemos esta expresión. Esta expresión la sustituimos por la conocida propiedad del producto triple, de acuerdo con la cual podemos rotar en producto triple cíclicamente a los vectores y no ocurre nada. Este A que está de primero pasa a último, la B que está de segundo pasa a primero y la C que está de último pasa a segundo. Haciendo ese cambio en la expresión anterior, obtenemos esto. Utilicé que delta phi no depende del tiempo para además sacarlo de esta manera. Para un sistema aislado no hay direcciones preferenciales. Yo puedo hacer una rotación de cualquier valor y alrededor de cualquier eje, de tal forma que el delta L es igual a 0 porque el sistema es rotacionalmente invariante porque es aislado, y delta phi es arbitrario tanto en ángulo como en módulo, de tal forma que se concluye que esta derivada es la que es igual a 0. Cuando igualemos esto a 0, esta derivada es igual a 0 y por tanto la sumatoria de R por PA es constante. Y ese es el vector momento angular total. Esto lo lleva a uno a definir el momento angular de cada partícula individual, de cada masa, como su vector de posición multiplicado por su momento lineal. Y esto es el momento angular de la partícula A. Y el momento angular total es la suma de todos los momentos. Noten que el momento angular es una cantidad aditiva. El momento angular total es la suma de los momentos angulares parciales. Conclusión de toda esta parte. La invariancia del lagrangiano ante rotaciones, cuando aplique, cuando el potencial, es decir, el sistema físico sea invariante bajo rotaciones, entonces el cambio inducido en el lagrangiano es igual a 0 invariancia del lagrangiano entre rotaciones implica la conservación del momento angular. Este resultado refuerza cómo las simetrías geométricas de un sistema físico inciden en las leyes de conservación. Dos definiciones. La primera, momento canónico PI conjugado o asociado con la coordenada QI es la derivada del lagrangiano respecto de QI punto. ¿De acuerdo? Esto es la expresión general de lo que antes habíamos escrito como P es igual a la derivada del lagrangiano respecto de B. Segunda definición, una coordenada se llama cíclica, ignorable o quinosténica, hay muchos nombres en la literatura, si ella está ausente en el lagrangiano, pero su velocidad no. Por supuesto, si no está ni la coordenada ni la velocidad, ese grado de libertad no existe. Entonces la variable cíclica, si la Q correspondiente no aparece en el lagrangiano, pero su velocidad sí. Por ejemplo, para un sistema de 3 grados de libertad, el lagrangiano dependería de Q1, Q2, Q3, Q1 punto, Q2 puntos y Q3 puntos. Pero supóngase que Q2 está ausente. Esto es lo que dice que la derivada de L respecto de Q2 es igual a 0. Y como consecuencia de que la derivada del lagrangiano respecto de una coordenada cíclica sea igual a 0, se cumple el siguiente teorema. Si QJ es cíclica, su momento asociado es constante. Bueno, demostración, ecuaciones de Euler-Lagrange. Si la derivada de L respecto de QJ es 0, porque QJ es cíclica, este término es igual a 0 y por tanto este término, que es el momento, es constante. ¿Okay? Conclusión, si QJ es cíclica, PJ es constante. Vamos a ver ahora un ejemplo muy sencillo. Ejemplo. Consideremos un lagrangiano de una partícula sometido a un potencial, pero el potencial no depende sino de la distancia al origen, es decir, del módulo de su radio vector al origen. ¿Okay?
Entonces, eso significa que las ecuaciones de Euler-Lagrange son las siguientes. Derivada respecto al tiempo de su momento, es decir, masa por aceleración, es igual a la derivada del potencial respecto de R del otro lado. Pero como el potencial no depende sino del módulo de R, esta derivada hay que evaluarla apropiadamente. Yo voy a derivar U respecto del módulo de R con respecto a su gradiente como derivada de U respecto del módulo de R por la derivada del módulo de R respecto del trivector R. Aquí está aplicada la regla de la cadena. Solo hay que recordar que el gradiente de R es un vector unitario en la dirección R. Todo lo demás, la derivada de esto está condensado y este R está condensado en esto. Préstale cuidado a esta fórmula y deduzcan, concluyan que la derivada, que el gradiente de un potencial que no depende sino del módulo de R está en la dirección del vector R. Si eso es así, lo que estamos diciendo es que masa por aceleración está en la dirección del radiovector. Multiplicando por R vectorialmente desde el lado izquierdo, este lado da 0 porque estoy multiplicando R vectorialmente con algo proporcional a R. Y de este lado, por eso da este 0 de aquí. Del lado izquierdo tengo R por la derivada del momento, pero esta R puede ingresar impunemente dentro de la derivada porque cuando ingrese, el término que aparece, el término nuevo que aparece es la derivada de la velocidad por algo proporcional a la velocidad. De modo que esta R ustedes la pueden meter impunemente dentro de la derivada y lo que le queda es que la derivada respecto al tiempo de lo que queda, R por B, es igual a 0. Pero lo que queda, R por P, es el momento angular. Conclusión, si U depende únicamente que del módulo de R, la fuerza es radial, el torque vale 0. Como el torque vale 0, no se incrementa el momento angular. L es constante porque no hay torques. L es constante porque la fuerza es radial. La fuerza es radial porque el potencial no depende sino del módulo de R. Eso hay que tenerlo muy pero muy clarito. Otro resultado importante que está asociado con esto el siguiente. Supóngase que una partícula se está moviendo en un potencial así. Bueno, en algún momento la posición, el vector de posición y el vector velocidad generan un plano, siempre por supuesto. En un determinado instante, ustedes eligen ese plano como el plano XY. Por tanto, L, que es el producto vectorial de R con la velocidad proporcional a él, está a lo largo del eje Z. Como L es constante, la partícula no podrá nunca salirse de ese plano. Fíjense bien, la partícula está en el plano instantáneamente, R y B en ese instante. Pero como el producto vectorial de R por B no puede cambiar de dirección ni de módulo, la partícula está obligada a vivir en ese plano el resto de sus días. Eso significa que R siempre tendrá dos componentes únicamente, X y Y la velocidad también, componente a lo largo del eje X de la velocidad y componente a lo largo del eje Y. Si ustedes unen estas dos cosas para construir el momento angular resulta así. Aquí le falta un vector unitario a lo largo del eje Z, ¿sí? El vector E3. El vector apunta a lo largo del eje Z. Eso significa que ustedes pueden introducir coordenadas polares en el plano, R y θ. Escriban el lagrangiano en términos de las coordenadas polares. R, R punto, θ y θ punto son las coordenadas generalizadas. Cuando lo escriben, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y esta es la velocidad al cuadrado escrita en coordenadas polares. Menos el potencial, que no depende de θ, debería depender, pero por simetría esférica no depende sino de R. Como phi es cíclica, su momento es constante, ¿de acuerdo? Como esta variable no aparece en el lagrangiano, el momento canónico es constante. Y el momento canónico es la derivada de L respecto de phi punto, que aparece aquí. Baja el 2, me queda mr cuadrado por phi punto. Bien, este valor
Y este valor, esta ecuación y esta ecuación son esencialmente la misma. Aquí está escrito en términos de coordenadas cartesianas y aquí está escrito en términos de coordenadas polares. Aquí está como un vector y aquí está el módulo. Pero el módulo de este vector es este, como lo ilustra la transformación explícita de coordenadas cartesianas x y y a polares r y phi, que lo dejamos como un ejercicio. O sea, lo que hay que hacer es calcular x, que ya lo tienen, hayan dv y, que es la derivada respecto al tiempo de esto, si reconstruyen esto en términos de su transformación y van a demostrarlo. Hagan ese ejercicio y luego demuestren que la constancia del momento angular es esencialmente la ley de las áreas de Kepler, que el radiovector que une al Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Ese es el tercer video. Todo indica que el sistema de video continuará funcionando. Vamos a emplearlo. Yo le voy a seguir montando videos a la tasa a los que puede irlo sacando, porque yo creo que se viene una suspensión de actividades en algún momento por la emergencia sanitaria. Hasta el próximo. Recuerden seguir paso a paso. Ustedes tienen que ser capaces de cubrir los lapsos, los diversos pasos que hay en el video prácticamente sin mirar el video. Ok, vamos bien y hasta el próximo video. Recuerden.